Buen día, hoy venimos a presentar nuestro proyecto de investigación. Vamos a hablar sobre las percepciones y creencias sobre el microtráfico y narcotráfico en la localidad de Usme, con mi grupo conformado por Ana Sofía Malpica, Sofía Valentina González y quien les habla, Alejandro Olivares. Problema de investigación. La pregunta central que guió nuestra investigación fue: ¿cómo se manifiestan las dinámicas del microtráfico en la localidad de Usme y de qué manera contribuyen a la violencia local y al patrón de consumo de sustancias entre jóvenes y adolescentes? Esta pregunta no es aleatoria. Nace de observar cómo el microtráfico se ha expandido en nuestros barrios, en los alrededores de los colegios, aumentando los riesgos y más personas involucradas en este consumo, y entre los más vulnerables, los adolescentes. Para responder a esta pregunta, nos planteamos un objetivo general: analizar las percepciones de los habitantes de Usme sobre el microtráfico y el narcotráfico, y cómo estas visiones se relacionan con la violencia y el consumo de droga entre adolescentes y jóvenes. Este objetivo general se divide en tres objetivos específicos fundamentales. Primero, identificar cómo se manifiesta el microtráfico en los entornos escolares y comunitarios. El segundo, examinar los factores socioeconómicos, familiares y culturales. Y el tercero, conocer el grado de efectividad de las estrategias de prevención implementadas. Nos informamos por varios documentos, como por ejemplo, tenemos el de López, 2018. Nos informó sobre el aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes, influenciado por la falta de control parental y la presión de su entorno social. Su trabajo enfatiza la necesidad urgente de programas de prevención en los colegios. Por otro lado, tenemos a Ríos y Guevara, 2018. Destacaron la responsabilidad del Estado colombiano en reforzar la prevención y educación, proponiendo un enfoque general que combine prevención, rehabilitación y cooperación entre escuela, familia y autoridades. Y por último, tenemos el de Díaz y Barrantes, 2022. Revelaron algo extremadamente importante: las bandas de microtráfico funcionan como, entre comillas, escuelas criminales para los jóvenes, fomentando la violencia y el descontrol social. Su trabajo evidencia cómo la falta de oportunidades conlleva a los jóvenes hacia estas bandas. Para llevar a cabo esta investigación, optamos por un enfoque cualitativo, porque necesitábamos comprender el microtráfico desde las vivencias y percepciones reales de la comunidad. Como afirma Guialindo, 2018, este enfoque nos permitía ir más a fondo en el contexto y en lo que la gente realmente siente y piensa. Utilizamos la metodología de estudio de caso, centrándonos específicamente en Usme, lo que nos permitió analizar más a fondo las dinámicas del microtráfico mediante entrevistas y observaciones. Nuestra población de estudio fueron jóvenes y adultos entre 20 a 32 años de la localidad de Usme. En la encuesta aplicamos preguntas que nos ayudaron a conocer la opinión de los habitantes sobre el microtráfico y el narcotráfico en su entorno. Por ejemplo, preguntamos si han escuchado hablar del tema en su colegio o barrio, si consideran que es un problema grave y si recibe información sobre sus riesgos. También indagamos si creen que el consumo de drogas puede disminuir si se controla el microtráfico, cómo perciben la seguridad en su barrio y si saben a quién acudir cuando presencian actividades relacionadas con drogas. Estas preguntas nos permitieron identificar el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos, su percepción de seguridad y sobre todo su conciencia frente a la magnitud del problema. Además de la encuesta, realizamos entrevistas que nos permitieron profundizar mucho más sobre las experiencias personales de las entrevistadas. Esta entrevista no solo buscaba entender lo que las personas piensan, sino también lo que sienten frente al microtráfico. Entre las preguntas incluimos si consideraban que el microtráfico es un problema grave en su barrio, qué consecuencias ha traído, qué factores lo fomentan y cómo creen que debería combatirse. También exploramos unos temas un poco más complejos, como la despenalización de la dosis personal o el consumo medicinal de la marihuana.
Al momento de analizar los resultados de la encuesta, encontramos datos muy reveladores. Primero, el 46,7% de los participantes relacionó directamente el microtráfico con la pobreza y la exclusión social. Esto significa que muchas personas entienden que detrás del microtráfico hay causas más estructurales, como la falta de empleo, de oportunidades, que empujan a algunos jóvenes a involucrarse con esas actividades. En segundo lugar, el 80% de los encuestados afirmó que sí ha recibido información sobre los riesgos del microtráfico y del narcotráfico, lo que muestra que sí existen esfuerzos de prevención en las escuelas y comunidades. Sin embargo, hay otro 20% que no ha recibido esta información, lo cual deja claro que todavía hay sectores a los cuales no llegan estas campañas educativas. Al analizar los resultados de las entrevistas, obtuvimos respuestas un poco más profundas que nos permitieron comprender cómo se vive el microtráfico dentro de la localidad de Usme. Una de las entrevistadas contó que este problema ha estado presente por décadas, que existen puntos específicos conocidos como las ollas donde se vende y se consume droga. Esto ha traído consecuencias como malos olores, llegada de delincuentes y una sensación constante de inseguridad. La otra entrevistada explicó que muchas veces los jóvenes se acercan a las drogas por problemas familiares o escolares y por la influencia de sus compañeros, buscando encajar o escapar de sus dificultades. Esto coincide con los estudios previos que muestran que la baja autoestima, el bajo rendimiento académico y la falta de comunicación familiar aumenta el riesgo de consumo. Aquí mostramos algunas imágenes de las encuestas y otras de las entrevistas. Con base en los resultados obtenidos, llegamos a varias conclusiones importantes. Primero, el microtráfico en la localidad de Usme no solo es un problema de delincuencia, sino una consecuencia de problemas más profundos, como la pobreza, el desempleo y la desintegración familiar. Estos factores crean un entorno en el que muchos jóvenes ven el microtráfico como una salida económica o social. Segundo, aunque la mayoría de personas han recibido información sobre los riesgos del consumo, esto no ha sido suficiente para reducir el problema. La falta de acompañamiento constante, tanto por parte de instituciones educativas como de familia. Tercero, el microtráfico afecta directamente a la convivencia social, genera miedo, deteriora los espacios públicos y pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes. Para esto recomendamos campañas de prevención, promover proyectos comunitarios que ofrezcan alternativas a los jóvenes y mejorar la comunicación familiar. Finalmente, aquí están algunas de las referencias que respaldan nuestra investigación. Estas fuentes fueron fundamentales para comprender el tema. Muchas gracias por su atención.